Voy a presentar y agradecer al profesor Ramón Grossfogel por acompañarnos en este ciclo Pensando el mundo desde la vida. Él nos acompaña en transmisión en vivo desde la hermana República de Costa Rica, lo podemos ver en pantallas. Él es sociólogo puertorriqueño, perteneciente al grupo Modernidad, Colonialidad. Es profesor titular de Estudios Chicanos, Latinos en el Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California, Berkeley, y miembro fundador de la Red de Movimientos Sociales Descoloniales en el Mundo, conocida como Red Descolonial Internacional o Decolonial International Network. Le damos la bienvenida a nuestro profesor Ramón Grossfogel, quien nos va a dar unas palabras también con su intervención. Un aplauso, por favor, para él. Sí, muchas gracias. Espero que el sonido esté bien. Me avisan si hay algún fallo en el sonido. En primer lugar, quiero aclarar que yo me encuentro en las entrañas del monstruo. Yo me encuentro dentro del imperio. Yo soy puertorriqueño. Yo vengo de una colonia del imperialismo estadounidense y como tal llevamos una lucha dentro del imperio por la descolonización del imperio junto a los pueblos colonizados por este imperio en su propio territorio. Me refiero a los pueblos indígenas de Norteamérica, los pueblos de origen africano, los pueblos asiáticos y todos los latinos que de una manera u otra hemos estado o estamos todavía en una situación de dominación colonial en las entrañas del monstruo, como decía José Martí, ese gran líder intelectual visionario de Cuba en el siglo XIX. Agradezco como un honor la invitación a este evento. Agradezco en particular al hermano vicepresidente David Choquehuanca Céspedes por la invitación y por organizar este tan crucial e importante ciclo de conferencias titulado Pensando el mundo desde la vida. Un saludo también al hermano Rafael Bautista Segales, un saludo al hermano Jorge Richter Ramírez, saludo a los hermanos y las hermanas presentes y a los y a las hermanos y hermanas ausentes, a los y a las presentes que están escuchándonos y a los y a las ausentes, es decir, nuestros ancestros que no solamente nos acompañan, sino que nos sostienen en esta lucha por la vida. Quiero comenzar mi presentación con una anécdota. El periodista Robert Fisk, quien era el corresponsal para el Medio Oriente del periódico de Londres conocido como The Independent, relata una experiencia que lo dejó perplejo a él y a varios periodistas occidentales que con su mentalidad moderna occidental no tenían las palabras ni el marco categorial admitido por él mismo para entender lo que observaron. En el momento en que los israelíes invadieron el Líbano en 1982, con el apoyo, financiamiento y las armas del imperialismo estadounidense, Robert Fisk se encontraba en Beirut cubriendo como periodista de este periódico londinense la invasión colonial israelí. Cuenta Robert Fisk que un grupo de periodistas occidentales, incluido él mismo, estaban aglutinados en una playa de Beirut, la capital del Líbano, presenciando la llegada de los tanques israelíes y del ejército israelí sobre la carretera justo al frente a la playa donde se encontraban. Dice Robert Fisk que de momento salieron del mar dos jóvenes con bandanas verdes amarradas a sus cabezas, corriendo descalzos en la arena hacia los tanques israelíes con dos pistolas pequeñas que parecían juguetes
mientras gritaban una y otra vez como un mantra la frase sagrada de todos los musulmanes del mundo: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, frase que tiene muchos significados en la cosmovisión del Islam, pero que literalmente en castellano significa Alá es el más grande, y quizás en aymara significaría Hayaya Pachamama, Hayaya Pachamama. E iban repitiendo esto mientras se iban acercando a los tanques. Robert Fisk relata que todos los periodistas occidentales presentes en esa playa no podían creer lo que veían. Estos dos jóvenes, un hombre y una mujer, se lanzaron al grito de Allahu Akbar contra 30 tanques de guerra con una pistola del tamaño de sus manos cada uno, mientras los israelíes le lanzaban una lluvia de balas. Algunos periodistas perplejos comentaban en voz alta: los van a matar en cuestión de segundos. Para sorpresa de todos los periodistas, ninguna de las cientos de balas los tocaban. Al llegar ileso los dos jóvenes a los dos tanques que iban al frente del ejército israelí, que estaban entrando a la ciudad de Beirut, cada uno de estos jóvenes se trepó en un tanque y con la pistola que llevaban en la mano mataron al soldado israelí dentro del tanque. Tomaron cada uno un tanque distinto, es decir, los primeros dos que estaban al frente de la fila de 20 tanques y del ejército israelí, lo viraron apuntando y disparando hacia los otros tanques y soldados israelíes. Esa fue, dice Robert Fisk, la primera acción militar del grupo guerrillero conocido hoy como Hezbollah, que 20 años después, esa invasión fue en 1982, para el año 2002, lograron expulsar al ejército colonial israelí del territorio del Líbano. Esta escena que el periodista Fisk relataba para afirmar que él presenció la primera acción militar de Hezbollah, decía él que era lo que se podía nombrar como un milagro, y dice que fue una experiencia que se le seguía dando vueltas en su cabeza durante 25, 30 años después de haber vivido eso, porque no podía entender lo que había presenciado, y él mismo reconocía que no tenía las palabras para poder explicar aquello que habían visto. ¿Por qué digo esto? Porque en la mentalidad secularista de la modernidad jamás se entendería un acto de resistencia antiimperialista como este, ni se pueden entender los éxitos en las luchas antiimperialistas y anticolonialistas sin la conexión de los pueblos con sus ajayus, con la Pachamama, y que en esas latitudes se nombra como Alá. Habría que aclarar que las cosmovisiones del sur global, el significado del Ubuntu africano, el Pachamama, la Pachamama andina o el Alá musulmán son traducidos a las lenguas europeas con la palabra Dios. Pero cuando traducimos estas cosmovisiones como Dios en lenguas europeas, como por ejemplo en castellano, cometemos un error muy grave, porque lo que hacemos es colonizar estas cosmovisiones con la cosmovisión de la cristiandad, porque nos remite al sentido común colonial de la cristiandad. En el momento que usamos la palabra Dios en lenguas europeas, nos imaginamos a Dios como un fetiche representado como un hombre blanco europeo de mayor edad, con una barba larga, sentado en una nube en el cielo, con un bastón en las manos que nos vigila y nos castiga. Esa imagen idolátrica, fetichista, es el Dios de la cristiandad y no tiene nada que ver con las cosmovisiones del sur global.
Para las cosmovisiones de los pueblos, nociones como Ubuntu, Pachamama o Alá no pueden ser traducibles al concepto de la cristiandad de Dios. Aclaro que cristiandad no es lo mismo que el cristianismo. La cristiandad es cuando el cristianismo es distorsionado por los ricos, los poderosos, los imperialistas, los colonizadores y se hace ideología de Estado para defender sus intereses de dominación y explotación de los pueblos y el proyecto civilizatorio de muerte destructivo de la vida. Lo hemos visto durante más de 500 años y lo volvimos a ver durante el golpe de Estado y la dictadura en Bolivia. Ese Dios de la cristiandad ha sido usado una y otra vez por el colonialismo. Es un Dios que es racista, patriarcal, capitalista, imperialista, colonial, genocida. En las cosmovisiones del sur global, independientemente de las diferencias entre todas estas diferentes cosmovisiones, cuando se dice Alá, Ubuntu o Pachamama, yo prefiero traducirlo como una fuerza cósmica, una fuerza divina cósmica, creadora de vida con inteligencia, y no como un hombre blanco europeo sentado en una nube que nos vigila. En estas cosmovisiones del sur global, todos los seres somos creados por la Pachamama, pero nadie se puede erigir y elevar como para decir que es equivalente a ella, porque ella está más allá y más acá de sus criaturas. Si el Dios de la cristiandad es el Dios de los opresores y es exclusivamente trascendente, la Pachamama, Alá, Ubuntu, es la fuerza que sostiene a los pueblos porque es creadora de vida con inteligencia y es al mismo tiempo trascendente e inmanente y que produce y sostiene todo lo que significa la producción y reproducción de la vida. Si la cristiandad fetichiza como sagrada sus estructuras de dominación y de autoridad política, el concepto o los conceptos de Alá, Pachamama o Ubuntu no permite fetichizar ninguna autoridad política o sistema económico terrestre de dominación y explotación destructivo de la vida. El ejemplo que relata Robert Fisk como milagroso muestra que para vencer a estas fuerzas de la muerte y a estos hechiceros de la cristiandad es indispensable estar conectados con nuestros ancestros, con nuestros ahayus, cualquiera sea la tradición sagrada de la que uno venga. Pero no hay que ir muy lejos. La CIA organizó cientos de intentos de asesinar al comandante Fidel Castro. Algunos informes elevan la cifra a más de 600 planes e intentos de asesinarlo. Todos, absolutamente todos estos atentados fracasaron. Es sabido que Fidel contaba con el apoyo y la protección de los mejores babalaos y santeros de Cuba, practicantes de espiritualidades ancestrales africanas en el Caribe, que movilizaban los ajayus para protegerlo y que anticipaban sucesos antes de que ocurrieran, protegiendo al comandante de muchos de estos atentados. Desde una racionalidad moderna, eurocéntrica, secular, no es posible entender esto y mucho menos explicar cómo con cientos de atentados a su vida, ni uno solo logró con su objetivo de acabar con la vida del comandante Fidel Castro. ¿Por qué digo esto? En Bolivia mucha gente se sorprende acerca de cómo luego de un golpe de Estado tan brutal y tan sangriento, en menos de un año, los golpistas del imperio y el proyecto colonialista oligárquico de la cristiandad fueron derrotados. Todavía la oligarquía boliviana y las élites del imperio se preguntan qué pasó sin lograr entender lo que les pasó durante este año. No hubiera sido posible estar aquí hoy sin la lucha de los campesinos, trabajadores y sobre todo los pueblos originarios que durante todo este último año se enfrentaron heroicamente día a día a esta dictadura brutal hasta derrotarla, y tampoco sería posible estar aquí hoy
sin los ausentes, es decir, sin los ancestros, los ajayus que acompañaron esta lucha y contribuyeron con su energía a derrotar esta dictadura sangrienta. Gracias a los achachiles, gracias a las ahuichas, pero también a los amautas, a los chamacanis, a los cuyiris y a los yatiris, por su trabajo en las tres dimensiones de la Pachamama, la Jupacha o Manicpacha, la Hanampacha o Alaxpacha, la Caipacha o la Capacha, para producir este renacimiento que afirma nuevamente el Suma Camaña, el vivir bien frente al desarrollismo capitalista desenfrenado que produce muerte, y afirma la vida en comunidad sobre la muerte del saqueo imperial. La restauración de la democracia para la vida no puede ser entendida sin estas dos dimensiones, que en realidad es una sola dimensión. La dimensión cosmológica espiritual y la dimensión popular, es decir, la lucha heroica del pueblo boliviano recuperando su democracia plurinacional y comunitaria, que afirma el Suma Camaña, restableciendo la conexión y el equilibrio con la Pachamama, conexión que de alguna manera se había debilitado en los últimos años, y reconectándose con los ajayus que estuvieron no solamente acompañando, sino sosteniendo activamente este proceso de liberación, posibilitando el triunfo de la revolución democrático-cultural sobre las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas de muerte de los hechiceros de la cristiandad, racistas, genocidas, ecologicidas, patriarcales, destructores de la vida. Ese mundo subterráneo de organización popular y de ajayus destruyó a las fuerzas de las tinieblas de la cristiandad, es decir, al imperio estadounidense, que a través de ese ministerio de las colonias, como decía Fidel Castro, que se llama Organización de Estados Americanos, la OEA, sabemos que siempre estuvo al frente, no detrás, sino al frente del golpe de Estado, sosteniendo a la dictadura y a la oligarquía racista de los criollos blancos. Los hechiceros de la cristiandad fueron derrotados a todos los niveles, tanto en el plano político como en el plano espiritual, logrando el pueblo restaurar la democracia para la vida. Pero en el golpe de Estado de noviembre no solamente se demostró la bancarrota del imperio, la OEA, la oligarquía criolla, que venden retórica hueca de democracia, pero nunca la practican, sino que mostró la bancarrota de corrientes intelectuales que se llaman de izquierda, entre comillas, y algunos hasta se llaman anticoloniales o descoloniales, y que terminaron no solamente del lado de los golpistas, atacando en medio del golpe de Estado al gobierno del MAS encabezado por el hermano Evo Morales, sino incluso algunos negando, hasta negando que hubiera un golpe de Estado y adornando el golpe como si hubiera sido una revolución popular. No hubo revolución de las pititas, lo que hubo fue una contrarrevolución oligárquica. Y esas cosas hay que nombrarlas como tal. Luego de tomar partido con los golpistas en medio del golpe, durante todo el año de dictadura, a estos pseudoizquierdistas nunca los volvimos a escuchar, ni siquiera para levantar la voz para criticar la dictadura. Levantaron la voz en medio del golpe de Estado para atacar públicamente a el hermano Evo, para atacar públicamente al gobierno del MAS, posicionándose en la práctica del lado de los poderosos. ¿Por qué? Porque en una situación de poder desigual, en una situación de ataque imperialista, colonialista, oligárquico, como el que se dio en noviembre pasado, no existe neutralidad. Nadie puede decir que está por encima de las fuerzas en pugna. O estás de un lado o estás del otro. Y si te dedicas a atacar a las víctimas del golpe en medio del golpe,
tú estás en la práctica del lado del imperio, del lado de la oligarquía, del lado de los golpistas. Tú estás en la práctica del lado de los enemigos del pueblo. Volviendo al tema, la primera modernidad como proyecto civilizatorio de muerte en un primer momento usó la ideología de la cristiandad para sacralizar sus proyectos de expansión colonial. Sacralizar, es decir, hacerlos un proyecto sagrado de salvación de almas. Repito nuevamente que la cristiandad no es lo mismo que el cristianismo. Quiero hacer esa distinción. La cristiandad como ideología de los dominadores y explotadores y su narrativa de salvar almas fue el discurso de salvación que usaron los colonizadores en un primer momento durante la etapa temprana de la conquista de Abya-Yala, de la conquista de los pueblos originarios de nuestro continente. El cristianicio totemato fue la consigna del momento. El saqueo, el genocidio y la destrucción de las civilizaciones antiguas de nuestros pueblos fue adornado con lindas palabras de salvar almas, de cruzada contra el diablo, contra Satanás, de cruzada contra herejes y paganos. La cristiandad ya desde esa época buscaba apartar a los pueblos de la pacha, apartarlos de sus cosmovisiones, apartarlos de sus ajayus, porque saben los colonizadores muy bien que apartarse de esas fuerzas debilita al pueblo y lo pone en una posición de derrota frente a los colonizadores. La idea no era solamente expropiarnos de nuestro trabajo por medio de la explotación y esclavización capitalista, sino también separarnos de nuestra memoria ancestral y de nuestros saberes. Un pueblo sin conexión con sus ancestros, con sus espiritualidades, con sus cosmovisiones, con sus ajayus, es un pueblo vencido. La resistencia pasa por reconectarnos y no permitir que ningún poder terrestre nos desvincule de nuestros ajayus, de nuestros ancestros, de nuestros saberes, de nuestras cosmovisiones. Los poderes modernos coloniales han buscado una y otra vez desvincularnos de nuestros ancestros y nuestros saberes, destruir nuestras sabidurías ancestrales para así colonizarnos más fácilmente, porque no hay mejor arma del colonizador que la mente de los colonizados. Y por eso atacan directamente a la colonización mental de los pueblos. Y para eso tienen que desvincular y destruir, a como dé lugar, la vinculación de los pueblos con sus espiritualidades, cosmovisiones y saberes ancestrales. Pero una vez conquistaron el mundo e instauraron un sistema civilizatorio capitalista, patriarcal, cristianocéntrico, occidentalocéntrico, racista, moderno, colonial, a escala mundial, entonces pasan al segundo momento de la modernidad, dejando de lado al Dios fetiche de la cristiandad y extrapolando los atributos de ese Dios al hombre blanco occidental, sacralizándolo como el nuevo Dios en la tierra. Si antes el Dios de la cristiandad era el único que tenía acceso a la verdad eterna, más allá del tiempo y el espacio, al saber absoluto, a la universalidad más allá de una particularidad, esos atributos del Dios de la cristiandad se le extrapolan ahora al hombre occidental, que va a tener no solamente un privilegio económico y político a escala mundial como sujetos imperialistas, por ser los dominadores del mundo y enriquecerse a costa de la explotación de la naturaleza y de nuestros pueblos, sino que van a tener también el privilegio epistémico de ellos atribuirse a sí mismo el saber acerca de cuál es la verdad universal, la realidad del mundo, y para decirnos a los pueblos del mundo qué es lo mejor para nosotros. Es decir, erigirse en los nuevos dioses en la tierra. Ellos comienzan entonces a decidir por todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para todos. Mandan mandando sin obedecer a ninguna comunidad. Se sacralizan ahora ellos mismos como los nuevos dioses en la tierra a nombre de la secularización moderna del mundo. En esta segunda etapa de la modernidad,
usan el discurso secular cientificista, que no es otra cosa que la secularización de las narrativas de la cristiandad, pero ahora recicladas en un lenguaje pseudocientífico. Me limitaré a 2 ejemplos, aunque podríamos hacer un largo seminario con cientos de ejemplos para mostrar cómo la segunda modernidad es la secularización y continuidad encubierta de la cosmovisión de dominación y muerte de la cristiandad. Los hechiceros de la cristiandad, con su civilización de muerte, se reciclan ahora camuflajeados con el lenguaje de desarrollo, progreso, libertad, democracia y ciencia, en contra de lo que llaman ellos peyorativamente como supersticiones. El ejemplo de secularización, el primer ejemplo de secularización de la cristiandad en el mundo moderno es el racismo moderno. En el debate entre Bartolomé de las Casas y Gines Sepúlveda a mediados del siglo XVI acerca de los métodos de la conquista, Sepúlveda defendía la idea de que los métodos de dominación y explotación brutales contra los pueblos indígenas no era un pecado a los ojos del Dios de la cristiandad, porque se trata de pueblos sin alma, es decir, de animales, porque en la visión de la cristiandad los animales no tienen alma y por tanto no son sujetos, sino que son objetos. Así caracterizaban a nuestros pueblos los colonizadores, como animales que pertenecían al mundo de los objetos de la naturaleza. Esto de transformar a la madre naturaleza en objeto para ser explotado, está en el centro del racismo y el colonialismo contemporáneo. Hay que entender el racismo imbricado con esta cosmovisión que hace de la naturaleza cosa, cosificada, como si fueran objetos inertes o formas de vida inferiores que pueden ser destruidas sin que eso constituya ningún atentado a la vida en el planeta. De esta manera se inferiorizaba racialmente a nuestros pueblos, transformándolos junto a la naturaleza de sujetos vivientes en objetos inertes o en formas de inferiores de vida, dispensables para ser exterminables. Bartolomé de las Casas argumentaba que los pueblos tenían, en el debate con Sepúlveda, Bartolomé de las Casas argumentaba que estos pueblos tenían alma, pero estaban en una etapa inferior de civilización, es decir, en una etapa infantil, bárbara, salvaje, y que lo que tenía que hacer el imperio de la monarquía castellana era cristianizarlos. Sepúlveda defendía la idea de pueblos sin alma, mientras que las Casas defendían la idea de bárbaros a cristianizar. De manera que en el siglo XVI, durante la primera etapa de la modernidad, ya tenemos allí los discursos racistas usando un lenguaje teológico de la cristiandad. Una vez se pasa a la segunda modernidad, donde el discurso cientificista reemplaza al discurso teológico, se van a secularizar las narrativas de la cristiandad y el caso del racismo es un buen ejemplo. Con la emergencia del cientificismo y el secularismo de la Ilustración en el siglo XVIII, el discurso de Sepúlveda de pueblos sin alma se va a secularizar en las pseudociencias naturales del siglo XIX, sobre todo en la biología, en pueblos sin la genética humana y más tarde en pueblos sin el ADN humano. De pueblos sin alma pasamos a pueblos sin el ADN humano. El discurso de Sepúlveda es lo que hoy llamamos el racismo biologicista. El discurso teológico de las Casas en el siglo XVI, de bárbaros a cristianizar, con las pseudociencias sociales del siglo XIX, se va a secularizar en primitivos a civilizar. De bárbaros a cristianizar en el siglo XVI, pasamos a primitivos a civilizar. Es lo que hoy llamamos
en la literatura el racismo culturalista. Si el discurso racista de Sepúlveda y Las Casas en la primera modernidad era con un lenguaje teológico, en la segunda modernidad esos mismos discursos de la cristiandad se van a secularizar en un lenguaje pseudocientífico secularista. El racismo biologicista que se inicia con Sepúlveda y el racismo culturalista que se inicia con Bartolomé de las Casas, ambos en el siglo XVI, son los dos discursos racistas por excelencia que usarán los imperios occidentales por los próximos 450 años hasta nuestros días. Estamos hablando de la secularización en la segunda modernidad de las narrativas racistas de la cristiandad del siglo XVI. Si en la primera etapa de la cristiandad se usaba la retórica de la cristiandad para destruir nuestras civilizaciones ancestrales y separarnos de nuestras cosmovisiones y nuestros ajayus, en la segunda etapa de la modernidad se va a hacer lo mismo, pero ahora bajo el discurso cientificista y secularista moderno. El secularismo de esta segunda modernidad lo va a hacer a nombre, por supuesto, de la ciencia y el progreso, para destruir lo que ellos llaman supersticiones. Es decir, esta segunda modernidad es un proyecto secularista falso e hipócrita porque encubre la cosmovisión de la cristiandad que le constituye y le subyace. Pongamos un segundo ejemplo acerca de cómo la segunda modernidad constituye una secularización de la cosmovisión de la cristiandad. El dualismo ontológico cartesiano entre humano y naturaleza, esa falacia de decir que la naturaleza constituye un objeto cuya ontología está dualistamente separada de la vida humana, es una secularización del dualismo teológico de la cristiandad entre las fuerzas del bien, de ese Dios de la cristiandad, de ese anciano europeo con una barba larga sentado en una nube, y las fuerzas de Satanás. Algunos humanos formaban parte de las fuerzas del Dios de la cristiandad, pero la naturaleza, así como la mayoría de los seres humanos, con otras cosmovisiones, con otras creencias, con otras tradiciones espirituales, como los pueblos indígenas, los pueblos judíos, los pueblos musulmanes y otros pueblos en África, Asia y en otras partes, eran clasificados junto a la naturaleza como parte de las fuerzas del demonio, como sujetos poseídos por Satanás. Por eso los golpistas y las élites criollas, como hechiceros de la cristiandad, siempre nombraron y siguen nombrando a las prácticas ancestrales de nuestros pueblos como satánicas. Recordemos que esto no es un fenómeno de hace 500 años. Esto es un fenómeno que sigue vivo hasta el día de hoy. Y nada más veamos lo ocurrido en el golpe de Estado de noviembre del año pasado, que lo primero que hicieron fue poner nuevamente en la mesa la ideología de los poderosos, la ideología de los hechiceros de la cristiandad, para nombrar como satánico las prácticas ancestrales de nuestros pueblos y justificar así las matanzas que hicieron durante este año. El dualismo cartesiano va a secularizar este dualismo de la cristiandad y va a caracterizar a la naturaleza como objeto o como formas de vida inferiores ontológicamente separadas de la producción y reproducción de la vida humana. La modernidad cosifica la naturaleza y a los pueblos para inferiorizarlos y para sacralizar a los blancos occidentales como los nuevos dioses en la tierra. Un paso descolonizador es descosificar, es subjetivizar la naturaleza y a nuestros pueblos. Este dualismo cartesiano entre humanos y naturaleza ha tenido consecuencias nefastas para la vida a escala planetaria. Toda tecnología tiene cosmología. La cosmología del capitalismo es la cosmovisión de muerte de la cristiandad secularizada
como dualismo cartesiano. Si usted produce tecnología con esta idea estúpida de que la vida humana no depende para su existencia de la naturaleza, entonces va a reproducir la irracionalidad de que puedes destruir la naturaleza sin que la vida humana o la vida se vea afectada. Toda tecnología producida bajo este dualismo cartesiano lleva allí la irracionalidad de la destrucción de la vida. Llevamos 400 años de destrucción ecológica planetaria bajo un sistema capitalista que no solamente por su afán de riqueza se lleva de frente y destruye todo, sino que produce además tecnología desde la cosmovisión dualista cartesiana que lleva en su contenido la irracionalidad de la destrucción de la vida. Ninguna civilización previa a esta tuvo la estupidez de producir tecnología con cosmovisión dualista ontológica. Todas las cosmovisiones de los pueblos, con toda su diversidad y diferencia, tenían y tienen algo en común, y es que todas son holísticas, es decir, antidualistas. La Pachamama andina, el Ubuntu africano o el Tawhid del Islam conciben la vida humana y no humana coexistiendo dentro de un solo cosmos, donde todas las formas de vida coexisten entre sí, donde el equilibrio y el balance entre todas las formas de vida es condición de posibilidad de la vida. En el momento en que se desbalancea esa relación, se destruye la vida. Por eso en las civilizaciones ancestrales, destruidas por la colonización del sistema civilizatorio de la modernidad cristiandad, había un sentido común donde la naturaleza era sagrada, era concebida como sujeto y no como objeto, y por tanto toda producción de tecnología llevaba allí como contenido la racionalidad de la reproducción de la vida. Fíjense en las consecuencias planetarias de la civilización moderna de la cristiandad. Los científicos hoy ubican el antropoceno, es decir, ese momento donde los humanos entramos de manera destructiva en los ciclos de reproducción de la vida, justo desde el siglo XVII en adelante, que fue precisamente el momento de la producción del cartesianismo como cosmología de producción de tecnología bajo el capitalismo, y el momento álgido de la expansión colonial europea con su proyecto civilizatorio moderno a escala planetaria, destruyendo todas las civilizaciones previas, las cuales tenían una relación de respeto, armonía y equilibrio con la naturaleza. Por eso digo que no somos los humanos los que estamos destruyendo la vida, sino las lógicas civilizatorias de la modernidad capitalista occidental. Los humanos llevamos miles de años en este planeta. Tenemos miles de civilizaciones que han existido antes que esta y nunca hubo una destrucción de la vida como ha producido esta civilización moderna. Se trata de una civilización de muerte. Por eso la democracia tiene que tener como horizonte la vida, es decir, la formación de un nuevo proyecto civilizatorio que tenga como horizonte los principios del Summa Camaña y la cosmovisión de la Pachamama. La modernidad siempre nos vendió palabras bonitas, pero a nombre de ellas encubrir sus crímenes contra la vida, a nombre de salvar almas con el cristianízate o te mato en el siglo XVI, asesinaron a nuestros pueblos matando a millones de seres humanos. En el siglo XIX, con el civilízate o te mato, a nombre del progreso y la ciencia, asesinaron a nuestros pueblos matando a millones de seres humanos. En el siglo XX, a nombre del desarrollo, las agencias de inteligencia de los imperios occidentales, a través de golpes de Estado, impusieron dictaduras militares desarrollistas, asesinando a nuestros pueblos, matando a millones de seres humanos. Y en el siglo XXI, con el democratízate o te mato, democratízate o te mato, en solamente 20 años de lo que va de siglo, han matado igualmente a millones de seres humanos en sus guerras imperialistas, sobre todo en el Medio Oriente. A nombre de palabras bonitas como progreso, ciencia, desarrollo, libertad, igualdad, fraternidad, derechos humanos, civilización,
cristiandad y democracia, todas vaciadas de contenido, han realizado las matanzas más abominables, han realizado lo opuesto de lo prometido, han dominado y superexplotado el mundo, destruyendo la vida de millones de seres humanos y destruyendo la vida en la ecología planetaria. La modernidad practicó, y con esto termino, extractivismo epistémico con todos estos conceptos que fueron robados a nuestros pueblos. La civilización moderna aprendió de ciencia, libertad, igualdad, democracia y muchos otros conceptos de los otros pueblos, de las otras civilizaciones. Recordemos que la civilización moderna occidental estuvo por muchos siglos encerrada en el oscurantismo de la cristiandad, pero se apropiaron extractivistamente de estos conceptos para hacernos creer que la ciencia, la libertad, la igualdad y la democracia fueron inventados por los europeos, cuando en realidad en sus epistemicidios estas ideas fueron extraídas de los pueblos, vaciadas de contenido y convertidas en universales abstractos que prometen pero que nunca cumplen, nunca se realizan, siempre violan estas promesas. Este extractivismo epistémico es fundamental para producir el sentido común eurocéntrico que nos ha hecho creer que ellos se han inventado todo. Con el extractivismo epistémico se han robado ideas de los pueblos sin reconocer de dónde sacaron estas ideas con el objetivo de sacralizarlos como seres superiores, pero este sería el tema para otra conversación. Para terminar, la democracia para la vida no puede ser un fin en sí mismo. Tiene que estar a servicio del pueblo, de la comunidad, del vivir bien y del proyecto plurinacional. Tiene que tener de horizonte formas no representativas de democracia, no solo representativas de democracia, sino formas comunitarias con contenidos comunales y plurinacionales también de democracia. Está en nuestras manos no repetir los errores del pasado, donde se perdió el ajayu del proceso descolonizador y se vaciaron de contenido conceptos como comunidad plurinacional y el vivir bien. En Bolivia se abre hoy un nuevo proceso revolucionario democrático cultural renovado que irradiará al mundo con su ejemplo, con los principios de un nuevo proyecto civilizatorio por la vida. Bolivia no solamente es el centro geográfico del continente, sino que se constituye hoy en el centro geopolítico y epistémico del proyecto descolonizador por la vida, más allá de la civilización de muerte de la modernidad capitalista occidental. ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya Bolivia! Muchas gracias. Hayaya Kipanay, Tajpachani, Gilatanaka, Culiacanaka, Hach Oiwiri, licencia Mampi, hermano David, licencia Mampi, autoridades del Consejo de Amautas, licencia Mampi. La mascaipacha es la borla de la panaca de la vida. En tal sentido se presenta en primera instancia y de manera sencilla el poder que sobre un hermano desciende cuando los tiempos se unen, es decir, el turno de la rotación. La mascaipacha proviene del mundo de la vida ancestral, contiene mucha significación, pues designa lo político-espiritual de la reconstitución de nuestro ser comunitario, de nuestro collasuyo, tahuantinsuyo, de nuestro Abya Yala. Es un símbolo geopolítico, pachapolítico, de la panaca que protege la vida, reconociendo a todos como parte de nuestra gran familia. Es un símbolo de comunidad primeramente, y en el Abya Yala como Tajpacha. Representa esto que les digo, pues hemos llamado la fuerza y la sabiduría del cóndor Malcu y la conexión espiritual del Alcamari, que es el ave mensajera de nuestra antigüedad más sagrada, Apuconillatic Siwiracocha Pachayachac Incas y Pachacamac, y de nuestra Aglia Tonan Sinclal y Pachamama, para que ilumine el Amuyu, el Chuyma, el Muynay y el Ajayu de nuestro Gilirirpiri David. La mascaipacha vuelve después de mucho tiempo a la frente, al Amuyu, a las ideas de un Uiguiri, un criador de la vida, que complementa lo y la política con el ajayu de nuestros Hach Uiguiris. Por ello mismo, el nombre de Larama Pachacuti
ha sido consagrado y el Consejo Nacional de Amautas le va a hacer entrega de la Mascaipacha. Hilatanaka, Culiacanaka, Jayaya. Muchas gracias.